afectados. Alrededor de más de 500.000 inmigrantes van a ser afectados por esta medida, ¿no? Esperamos que el 24 de abril se acabe el estatus temporal que se le había dado a absolutamente todas las personas que entraron a los Estados Unidos con este parol humanitario. Y esas personas, a menos de que tengan ya un TPS aprobado o un asilo pendiente que haya sido recibido, esas Ujú. personas tendrían que salir de los Estados Unidos o estarían expuestos a ser recogidos en sus casas y deportados, o que comience un proceso de deportación. Ahora, esto independientemente de la fecha en que fue otorgado el parole. Sí. Correcto. Entonces hay una persona que de repente llegó hace, qué sé yo, 6 meses y todavía le queda un año y medio del programa. En teoría hasta tiene un permiso de trabajo válido por un año y medio más porque lo obtuvo por 2 años. Esa persona se le acabaría lo que le permite quedarse en los Estados Unidos en abril también, ¿no? Entonces todo el 24 de abril se acabaría Mm. lamentablemente su habilidad de quedarse, ¿no? Ahora, supongamos que la persona entró por parole, pero introdujo otro tipo de recurso, bien sea asilo político u otra medida, o bueno, el TPS también está comprometido en este momento. Y ese proceso no ha concluido, es decir, está abierto. Esa persona aún puede quedarse en los Estados Unidos o debe salir definitivamente, aunque esté con otro proceso en curso. Mira, hay un problemita. El 20 de febrero se Mm. anunció que las aplicaciones de personas que entraron con parol humanitario, de TPS, de asilo, de peticiones familiares, cualquier persona que entró a los Estados Unidos con parol, el 20 de febrero la administración había anunciado que esos procesos que estas personas enviaran iban a ser temporalmente engavetados, literalmente. O sea, no iban a ser procesados. Entonces, claro, el problema aquí es que si tú mandaste un caso de asilo, pero no tienes prueba de que ese asilo fue recibido Ujú. porque fue engavetado, lo mismo si mandaste cualquier tipo de aplicación. Entonces, no tienes manera de comprobar que el gobierno de los Estados Unidos está procesando ese remedio y por ende no puedes demostrar que tienes una aplicación pendiente y estás expuesto a que Ujú. te agarren como cualquier persona que no tuviera un proceso pendiente. ¿Cuántos venezolanos, me decías 500.000 migrantes? Ahora, ¿cuántos venezolanos en específico están bajo esta figura del parol humanitario en este momento? Más de 100.000. El grupo más grande de extranjeros que entró con este parol humanitario, si no me equivoco, son los ciudadanos de Haití, seguidos por los ciudadanos cubanos, después venezolanos y después nicaragüenses. Ujú. Ahora, ¿es posible en la ley que se aplique algo de forma retroactiva? Bueno, lo que pasa es que la administración está alegando que Ujú. este programa no había autoridad, que el presidente Biden o el expresidente Biden no tenían la autoridad para utilizar el parol humanitario de la manera que lo hizo. Entonces, la postura que está tomando esta administración es que este programa era una extensión equivocada del poder de la presidencia y que por ende ellos no tienen por qué honrar la manera como se utilizó el programa. Entonces ellos están diciendo, muchísimas personas, hubieron bastantes eh, problemas con el paro humanitario, se alegaba que muchas personas habían cometido fraude al conseguir el sponsor. De ahí se han agarrado, y este problema comenzó durante la última etapa del presidente Biden. Ya se estaba hablando y se suspendió el programa por un tiempo. Ujú. Entonces, la administración de Trump está diciendo, no hay manera de verificar que un grupo importante de estos aplicantes verdaderamente entraron con todas las de la ley. Se habló de un abuso del programa y por ende ellos están agarrándose de allí para suspender el programa, pero además para eliminar los beneficios hasta que ellos supuestamente no puedan determinar si esas personas cometieron fraude o no al obtener el parol. Estas personas, supongamos, bueno, que esto logre avanzar, porque yo supongo que, bueno, distintas organizaciones van a tratar de introducir algunos mecanismos para que esto no prospere. Pero en tu experiencia, ¿esto puede detenerse o ya es un hecho? Bueno, tenemos hasta el 24 de abril para que un juez emita algún tipo de medida cautelar. Hay un caso, casualmente, si no me equivoco, en la ciudad de Boston,
donde algunas personas que eran beneficiarios del parol humanitario o que habían servido de sponsors para familiares con parol humanitario, demandaron a la administración de Trump y existe una posibilidad hoy, de hecho, es un día importante porque muy probablemente vamos a recibir algún tipo de notificación después de audiencias que tenemos en dos demandas importantes, la de San Francisco acerca del TPS y la de Boston acerca del parol monetario, donde se podría emitir algún tipo de medida cautelar que suspenda de manera temporal la aplicación de estas directrices del Ejecutivo. A ver, hoy en día, el venezolano que decidió emigrar, que está allí en los Estados Unidos, ¿cuál es su estatus de permanencia segura en este momento? Más allá de que el que tenga, digamos, incluso ya la ciudadanía, ya ciudadano, pero ¿qué pasa antes de ese proceso? Mira, ahorita en este momento, te soy sincero, nadie está completamente seguro porque hasta los residentes permanentes en este momento están siendo procesados. Hay un caso bastante famoso que ha creado muchísima controversia, que es el señor Khalil, que está casado con una ciudadana norteamericana, que está embarazada, tiene una residencia permanente y se le está aplicando una ley de 1952 para justificar expulsarlo y quitarle la residencia. Estamos viendo, entonces, un ciudadano de los Estados Unidos naturalizado que la administración pueda encontrar que cometió algún tipo de omisión en cualquier parte de su proceso migratorio antes de hacerse ciudadano, en este momento está expuesto a ser denaturalizado, a que se le quite la ciudadanía americana. Entonces, en este momento estamos viviendo una situación bastante problemática porque la libertad de expresión, o sea, tu habilidad de opinar en contra del régimen, en contra del gobierno del presidente Trump, en este momento está siendo puesta en duda. No tienes esa libertad porque en cualquier momento pareciera que te investigaran y para encontrar algún tipo de tecnicalidad para poder quitarte tu estatus migratorio. Entonces, yo no creo que nadie está seguro en este Ujú. momento, pero sin duda, si tú tienes un asilo pendiente aceptado, eso te va a dar un nivel de protección. Si tú tienes un TPS hasta septiembre y ya está aprobado, eso te va a Ujú. dar un nivel de protección. Si tú tienes una aplicación de ajuste de estatus por un familiar donde ya te dieron el permiso de trabajo mientras esperas la adjudicación final, tú tienes cierto nivel de seguridad. Yo en este momento no saldría de los Estados Unidos y no le recomendaría a nadie Ujú. que salga de los Estados Unidos. Ahora, el caso de del asilo, visto lo que ha venido ocurriendo, bueno, el gobierno de los Estados Unidos también tiene planteado revisar esos casos, como. ¿No? Sí, 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 especialmente si entraste con parol humanitario y metiste un asilo. Ujú. Esos casos en este momento están siendo revisados con una lupa, con un microscopio. Entonces, existe una posibilidad de que algunas de estas personas no se les permita continuar. También estamos Mm. viendo, lamentablemente, casos hubo un venezolano en Chicago hace algún par de semanas que fue arrestado por haber enviado miles de aplicaciones de venezolanos de asilo fraudulentas. Entonces, tienes una situación ahorita donde este tipo de escándalo está apareciendo o está apareciendo en las noticias bastante y esto está creando también, le está dando razones a la administración para empezar a mirar mucho más cercanamente a muchos casos de asilo pendientes. Juan, tu recomendación para aquellos venezolanos que, bueno, efectivamente estaban acogidos para el paro humanitario, ¿no? Em, ¿Qué posibilidades tienen en este momento, bien sea de quedarse en los Estados Unidos, si es que hay alguna posibilidad, o definitivamente pues que preparen pues su retorno al país? Hoy deberíamos tener un Mm. cierto nivel de definición si se dan estas medidas cautelares. Creo que probablemente mañana te podría dar una respuesta un poquito mejor basado en lo que ocurra hoy en las audiencias. Pero yo lo que diría es, tienes que hablar con un abogado de migración. Cada caso es diferente. Es Ujú. importante que se haga un análisis individualizado de tu Mm. caso Ujú. porque Eso es muy todo el mundo tiene. importante, sí. Claro. Claro, entonces yo creo que eso es lo primero, asesorarte bien, no vayas a una persona
aún llena papeles, a una persona que no tenga una licencia para practicar el derecho. El derecho migratorio es increíblemente complejo. Creo que solamente la parte del derecho tributario creo que es más complejo, porque ha cambiado muchísimo. Entonces, creo que es importantísimo que te asesores con alguien que sepa y que tenga una licencia y que tenga experiencia en temas migratorios, ¿no? Ahora, también la otra pregunta que creo que ha sido un tema también de discusión es, bueno, ¿quién entonces pudiese aplicar a la ciudadanía? Es decir, solo aquellas personas que tengan alguna inversión nada más. O sea, porque aquí también, bueno, ¿a quién se le aplica la ley también? Eso es discriminatorio. Bueno, el que puede, el que no puede. Claro. Generalmente, o sea, la ley dice que si tú estás casado o casada con un ciudadano americano, tienes más de 3 años ya casado y has sido residente por esos 3 años y no te estás divorciando, tú puedes aplicar a naturalización después de haber sido residente por 3 años. Ahora, no es un derecho, es un privilegio. Tienes que demostrar que tienes buen carácter moral, le llaman ellos, que no has cometido crímenes, que has pagado tus impuestos, que has pagado tu manutención infantil, si te divorciaste y tienes niños a los cuales tienes que mantener. Entonces, hay todo un análisis, ¿no? Tienes que haber pasado un número mínimo de días dentro de los Estados Unidos, tienes que pasar el examen de la ciudadanía, tienes que saber inglés, con ciertas excepciones. Entonces, generalmente 3, 4 y 5 años son los periodos que tienes que ser residente. 4 años para los que obtuvieron la residencia a través de el asilo y 5 años para todos los demás que no he mencionado, incluyendo los que obtuvieron su residencia a través de visas de trabajo. Todas esas personas, en teoría, tienen la habilidad de meter un proceso de naturalización. El problema es que hasta ese proceso hay que tener cuidado porque el abogado que te está asesorando para la Mm, naturalización tiene que ver todo lo que has enviado, verificar que nunca omitiste información, porque ahorita se están agarrando, y esto lo estamos viendo en el caso de Khalil, ujú. le trataron de aplicar una ley de 1798, imagínate, que se ha utilizado 3 veces solamente en momentos de guerra, donde Estados Unidos ha estado en guerra, ¿ok? Y es la ley de enemigos extranjeros o el acto de enemigos extranjeros de 1798, se le estaba aplicando. Creo que el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que tenía un caso sumamente débil y que probablemente no iba a ganar, entonces simplemente agarraron, buscaron todas las aplicaciones que Khalil había llenado de inmigración, encontraron que no había puesto que era miembro de un club o de este club o de aquella asociación y dijeron, tú mentiste en tu aplicación, así que ahora, porque en una forma migratoria, cuando tú omites información, es el equivalente a mentir en la forma migratoria. Si no pusiste una dirección en la que Mm. viviste, si no pusiste los trabajos que tuviste, entonces se pueden agarrar en este momento de casi cualquier cosa. Así hayas obtenido, en este caso, el beneficio de la residencia, pueden ir hacia atrás, revisar lo que enviaste y decidir que omitiste algo y por ende aseguraste ese estatus a través de fraude, imagínate. Sí, fíjate que el comentario, digamos, más repetido es que mucha gente entró por parole, pero bueno, luego pasó o está en un proceso o acogido a otro recurso. Según entiendo, en este momento, esta persona, a menos que haya sido ya aprobado y sellado, cerrado, otro recurso, esta persona, si hoy no hay, digamos, porque hoy hay dos medidas importantes o dos anuncios importantes, Sí. estas personas, pues, eventualmente, pues, tendrían que salir de los Estados Unidos. Sí, Ujú. o quedarse en una situación regular y Sí. sumamente expuesto o Ujú. expuesta a que con estas medidas muy agresivas de detenciones en todos lados, en un Walmart, o sea, en ningún lugar está seguro. Sí. Iglesias, Ahora, sinagogas, mezquitas, te 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 escuelas, hago una cortes. pregunta, ¿qué pasa si la persona entró con TPS, con parol humanitario, pero tuvo un hijo americano? Sí, uno de los mitos, ¿no? Es que tener un hijo americano te da algún tipo de protección y lamentablemente hasta que ese hijo americano no tenga 21 años no te puede ni pedir. Entonces, no te ayuda para nada a Ujú. evitar una deportación. Le van a dar la opción, te van a dar la opción de o dejar tu hijo americano en los Estados Unidos con alguien
o Mm, que te lo lleves. ujú. Esa ha sido un poco la postura de Tom Homan, el zar de la frontera, ¿no? Que está a cargo de las deportaciones. Juan Antonio, te agradezco mucho que me hayas atendido esta mañana, un momento de mucha incertidumbre para los venezolanos dentro de los Estados Unidos. Como bien dices, es importante, cada caso es individual, a pesar, digamos, que el dictamen pues ha sido faltan hoy dos medidas importantes que podrían aclarar un poco más el panorama, pero bueno, todo luce, como lo hemos venido describiendo durante esta entrevista, que no es una situación segura para los venezolanos, en este caso con el parol humanitario y el TPS u otro tipo de recursos, porque las medidas están siendo constantemente revisadas. The Law Office of JAL, ¿no? Sí. Lo voy a decir así. Si usted tiene alguna duda, pues puede consultar con Juan Antonio y estoy segura que pues va a aclararle. Usted, Juan Antonio, es venezolano, ¿correcto? Sí, soy venezolano Sí, o sea, americano, sí, ¿no? entonces conoce muy bien que es importante eso también, la realidad venezolana, hablan el mismo idioma, eso es importante a la hora de exponer el caso individual que cada uno tenga. Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Lozada ha sido mi invitado hasta ahora. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.